Dios les bendiga, les saluda Rafael Díaz. Les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, nos estaría apoyando bastante. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial, una persona a quien ustedes pues me han estado pidiendo bastante, desde la última vez que grabamos el último video con el señor Luis Eduardo López Padilla, y como pueden ver, está de nuevo aquí en el canal. ¿Cómo está usted, señor Luis Eduardo López Padilla? Muy bien, señor Rafael, muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar esta invitación. Sin duda alguna, la gente lo ha pedido bastante desde el último mensaje que grabamos. Entonces, para los que no conocen al señor Luis Eduardo López Padilla, él es abogado titulado de la Escuela Libre de Derecho. Aparte tiene estudios en filosofía y teología en la Sociedad de la Santa Cruz. Ha estudiado las apariciones marianas desde hace 36 años y visitado innumerables lugares de apariciones. Ha impartido más de 5,000 conferencias en México, Centro y Suramérica, también aquí en Estados Unidos y España. Es autor de 33 libros. Así es, escucharon bien. 33 libros, voy a mencionar algunos: Advertencias Marianas, El Gran Aviso de Dios, Las Profundidades de Satanás, Temores y Esperanzas del Final de los Tiempos, Las Puertas del Infierno contra la Iglesia y María Santísima a la Luz del Final de los Tiempos. Todas las redes sociales del señor Luis Eduardo López Padilla estarán apareciendo en la parte de abajo, en la descripción de este video. Ahí ustedes lo pueden ir a seguir a su canal de YouTube, su página web, que es muy importante. Y ahí es donde ustedes podrán pues comprar todos los libros de él, que les garantizo no tienen absolutamente ningún desperdicio. Bueno, hoy vamos a tocar un tema, pues yo diría muy delicado, y también un tema en el que mucha gente tiene confusión. Estamos hablando del tema del anticristo. Y la primera pregunta que le quiero hacer al señor Luis Eduardo López Padilla: ¿cuál es la diferencia entre anticristo y anticristos? Y le pregunto esto porque en muchas ocasiones varios católicos, quiero creer yo que por ignorancia, dicen, no hay que hablar de eso del anticristo. Anticristos hay muchos. ¿Por qué enfocarse en uno? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Sí, ahí habla de anticristos. Pero también la Biblia habla de un anticristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre anticristo y anticristos? Sí, muy bien. Vamos a ver, todo el tema del anticristo está envuelto en un tema mayor, que es el misterio de la iniquidad o el misterio del mal, de la que habla Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Es decir, ¿por qué Dios permite el mal? Entonces, simplemente que nuestro público sepa que Dios no creó el mal, Dios creó, lo hizo bueno, bello y verdadero. El mal es una desordenación del bien que arranca con el non serviam de los ángeles que se revelan a Dios, son lanzados fuera del reino de Dios, del mundo sobrenatural, y estos ángeles caídos van a entrar al paraíso terrenal que Dios creó para nuestros primeros padres, y viene la caída del pecado original que ya conocemos, y ahí arranca en la historia el misterio del mal en el mundo. Mal que va a permanecer, según el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, Felicidad y Esperanza, número 37, hasta el fin de la historia. Esto es muy importante tenerlo claro, que esta lucha entre el bien y el mal no va a terminar sino hasta el último día. Entonces, ¿quién habla del anticristo? Como ya mencionó usted al principio, este término de anticristo lo menciona Juan en sus cartas, ya estamos en la última hora, dice, muchos se han hecho anticristos. ¿Y quién es el anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Entonces, el concepto de anticristos se va a aplicar a todos aquellos
aquellas personas y aquellos movimientos que van en contra de Cristo, que van en contra de su iglesia fundada por Él, que va en contra de sus leyes que Él estableció por medio de los mandamientos que conocemos, que los 10 mandamientos y por extensión los mandamientos de la iglesia. Entonces, todos estos personajes, movimientos, ideologías, pensamientos y que han entrado durante toda la historia y particularmente a partir de la venida de Cristo, son anticristos. Entonces, la masonería es un anticristo, el comunismo es un anticristo, la Revolución Francesa fue un anticristo, el modernismo es un anticristo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se le aplica a movimientos o personas. Hitler fue un anticristo, Stalin fue un anticristo, Mao fue un anticristo. ¿Por qué? Porque de alguna manera usurpan el lugar de Cristo y establecen leyes que van en contra del cristianismo. Concretamente, pues negar la vida, o sea, todo lo que fue la expresión antivida del comunismo ateo expresado por estos personajes que acabo de mencionar, pues van en contra del fundamento principal de la creación divina, que es la vida. Ahora, Juan, el mismo Juan, habla de un anticristo final que ya no le llama anticristo, sino le llama la bestia del mar, capítulo 13 del Apocalipsis, y que va a venir acompañado de otro personaje que es la bestia de la tierra. ¿En qué distingue Juan bestia del mar y bestia de la tierra? En que la bestia del mar, el concepto de mar en la Biblia significa mundo y la tierra significa religión. Entonces van a surgir dos personajes en un momento de la historia donde uno va a ir en contra de Cristo y va a usurpar el lugar de Cristo, porque anticristo es tanto el que va en contra de Cristo como el que usurpa el lugar de Cristo. Y luego, y ese es un personaje político, es decir, que va a surgir y va a establecer condiciones de paz, condiciones de bienestar, condiciones de salud, condiciones tales que el mundo entero verá en esa persona, en ese personaje, a un semidios, a un ser divino, porque le da todo lo que el hombre quiere para esta tierra. Y lo va a establecer y lo va a lograr por un tiempo. Y va a venir acompañado este personaje de otro ser que es uno de tipo religioso. Es decir, le va a dar, porque el hombre siempre está vinculado a la religión, a la relación entre su ser y lo divino y Dios. Entonces, hay otro personaje de sentido religioso que va a ser, digamos, la propaganda sacerdotal del personaje político, el que le va a dar el sentido religioso, pero no es un papa, ni es un falso papa, este falso profeta, que también se llama falso profeta, sino que es un personaje que va a aplicarse a todo tipo de religión que existe en la tierra cuando aparezca. O sea, lo van a aceptar los judíos, los maometanos, los budistas, los sintoístas, los ateos y los católicos y los cristianos. Entonces, aquí están estos dos personajes, bestia del mar, bestia de la tierra, capítulo 13. La iglesia y la doctrina del magisterio de la iglesia se pregunta si estos dos personajes son un movimiento o son una persona. Entonces, la forma en que está redactado el Apocalipsis de Juan sugiere que estos personajes, que estos seres, estos individuos, son eso, personas, no son movimientos. Sin embargo, no negar que todo movimiento necesita una persona que lo guíe, y toda persona pues tiene un movimiento que lo impulsa, o sea que hay una correspondencia entre el movimiento y la persona, como el prusianismo alemán y Hitler, o el nacionalismo alemán y Hitler, etcétera. Entonces, puede haber movimientos, pero se refiere específicamente a dos personajes, que ahorita voy a decir personajes, que van a aparecer en un momento de la historia, que van a darle al mundo una felicidad, una tranquilidad, comida, abundancia, orden, paz, no va a haber guerras, y eso va a establecerse por un tiempo, junto con otro personaje de tipo religioso, en una determinada época de la historia van a aparecer. Excelente explicación, la verdad, para que la gente lo tenga pues muy en mente, porque siempre ha habido una gran confusión con eso, sobre lo de anticristos, anticristo,
y creo yo que el señor Luis Eduardo López Padilla lo ha explicado de forma excelente. Ahora, quiero hacerle otra pregunta y es muy necesario hacerle esta pregunta porque hoy a cualquier persona lo tachan del anticristo. Está sucediendo mucho. Le quiero hacer una pregunta y de verdad una vez más, es muy importante hacerle esta pregunta. El presidente de Rusia, el presidente de China, ¿son el anticristo? Aquí habría que contestar en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio, como dije al principio, todo movimiento o toda persona que va en contra de Cristo, que va en contra de la iglesia, que va en contra de los mandamientos establecidos por Cristo y los mandamientos de la iglesia, que va en contra del orden establecido por el Padre Eterno, vamos, para dejarlo más claro. En ese sentido, es un anticristo, claro. O sea, por eso Juan, hace 2000 años decía, el anticristo ya está entre nosotros y muchos se han hecho anticristos. Entonces, todos estos, el mismo Herodes que mandó matar a los niños inocentes, es un anticristo, porque fue con la intención de matar al niño que nacería o que nació en Belén. Y desde entonces a la fecha ha habido cualquier cantidad de anticristos. Entonces, estos personajes perfectamente bien podemos encasillarlos en sentido amplio pues, en anticristos, como los movimientos que van en contra también de la fe, del cristianismo, o todo lo que va en contra de la enseñanza de Cristo, son anticristos. Entonces, eso la respuesta sería sí. No solo hablo del Partido Comunista o de China, no, también acá en Occidente, la mayoría de los gobiernos, por no decir casi todos, son gobiernos anticrísticos. ¿Por qué? Porque han establecido leyes que van en contra de la verdad establecida por el Padre Eterno, que van en contra de los principios cristianos. Simplemente los países, por esa agenda globalista, establecen leyes que son aberraciones al plan de Dios, como las leyes en contra de la vida por medio del aborto, a través de la regulación de matrimonios, entre comillas, del mismo sexo. Pues todos esos gobiernos, esos miembros del Parlamento, de los diputados y senadores de un Congreso que votan a favor de estas leyes, todos ellos son anticristos, absolutamente. Entonces, estamos en medio de una época brutalmente anticrística a través de personajes, movimientos, ideologías que tienen este componente. Pero eso no quiere decir que entonces lo confundamos con el último anticristo, que ya va a aparecer, o que muchos hablan ya está a las puertas, ya va a aparecer este año, o va a aparecer esta década. Ahí hay que irnos un poquito con más calma para entender un poco lo que es el fin de los tiempos, los últimos tiempos, y entender un poco una visión más amplia de que no todos, esto es muy importante, Rafael, no todos los eventos escatológicos, es decir, no todos los eventos vinculados a lo último van a ocurrir ahora en este periodo de la historia. Es decir, los últimos tiempos nos hablan de falta de fe, de apostasía, nos hablan de dos iglesias que se van a irse, a salir y a disputarse, dos papas, nos habla de catástrofes, pestes, enfermedades, terremotos, nos habla también de la segunda venida de Cristo, nos habla de un milenio. Entonces, un momento, hay un sinnúmero de eventos escatológicos, unos ocurren ahora, otros ocurren más adelante y otros ocurren al final de la historia. No podemos meter todos los eventos en una misma paquete, una misma bolsa, y es aquí donde hay un poco de confusión en ciertos términos que se expresan tanto en el magisterio de la Iglesia como en las revelaciones privadas. Excelente explicación, y a todos los que nos están viendo, para que les quede muy claro, lo que el señor Luis Eduardo López Padilla nos está diciendo es que el presidente de China, el presidente de Rusia, hasta el país de China,
no es ese último anticristo del que habla Apocalipsis 13. Y yo por eso le hacía esa pregunta, porque muchas personas creen que ese último anticristo es precisamente el presidente de China o el presidente de Rusia o hasta el mismo país de China. He escuchado a algunos decir eso, lo cual me parece que están muy equivocados. Entonces, qué bueno que nos explicó también eso. Ahora, pues, este tema, sin duda alguna, posiblemente muchas personas no van a estar de acuerdo. Se respeta la opinión de cada quien. Eso, somos muy conscientes de eso, tanto yo como usted. Pero hoy sí le voy a aventar pues preguntas bravas, ¿no? Como dice el dicho. Y posiblemente aquí es donde va a entrar una gran controversia, ¿ok? Muchos creen que el anticristo ya está a las puertas. Es más, fuera del en vivo, le comentaba que el otro día me enviaron un video donde una persona, según las palabras del padre Michel, que yo también, por cierto, grabé un video donde fui muy claro en varias ocasiones, según las palabras del padre Michel. Pero esta persona, por ciertas razones, dice que posiblemente el anticristo, ese último anticristo, se aparecería, llegaría el 6 de junio, que sería 6-6. O sea, el anticristo, ese último anticristo, ¿falta poco para que se manifieste o todavía falta un buen periodo de tiempo? Bien, bueno, es una pregunta muy importante. Vamos primero a lo básico para que el público no vaya a pensar que hacemos juicios sumarios y por qué afirmo una cosa de manera contundente. Vamos a ver. El tema del anticristo, de acuerdo con la revelación, de acuerdo con la Sagrada Escritura y de acuerdo con el mismo catecismo de la Iglesia Católica, creo que es el número 675, que habla de la impostura religiosa del último anticristo, nos dice que ese anticristo, y cito textualmente San Pablo, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice: vendrá el hombre de pecado, él llama el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el que se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo santo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Y ese anticristo que vendrá acompañado del poder de Satanás, dice San Pablo, que va a ser derrotado por el soplo de la boca y la manifestación de la parucía del Señor. Eso es verdad de fe. Eso es verdad de fe. Por tanto, tendríamos que aceptar que la parucía, que es el reino de Cristo en la tierra antes de la segunda venida de Cristo, ya está a las puertas. Pero eso nos crea un problema, Rafael. Y el problema es que está esa enseñanza de la Iglesia, que el reino de Cristo que está confesado en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, y soportado por la enseñanza del santo Luis María Griñón de Montfort, va a venir por medio del corazón inmaculado de María, va a venir por medio de la Santísima Virgen María, que es la que lo trajo por primera vez y la que lo va a dar a conocer en la segunda venida. Es decir, que primero tiene que venir el reino de María, tiene que venir el triunfo del corazón inmaculado de María, que es la que ella profetizó incondicionalmente en Fátima, Portugal. Y luego dijo, y se otorgará al mundo un tiempo de paz. Entonces, eso que María dice, aunque yo sé que Fátima, alguien podría objetar, Fátima no es dogma de fe, no es dogma de fe, pero casi, porque los papas han ido a Fátima, fue Pablo VI, fue Juan Pablo II, fue Benedicto, fue Francisco, el milagro del sol, todo lo que se estableció en torno a dar a conocer el secreto. La Iglesia misma le dio casi un nivel de revelación pública oficial a Fátima. Entonces la Virgen no habla del anticristo en Fátima,
dice que va a haber una gran prueba para la iglesia, de la que ya habló Karl Wojtyła en 1976 en el Congreso Eucarístico de Filadelfia. Y cito, dijo el entonces Karl Wojtyła, cardenal, obispo de Cracovia, que iba a venir una lucha final entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. Es decir, que hoy estamos en la inmediación y en el medio de una terrible apostasía, pero que mayormente va en contra de la iglesia. Y hay fuerzas anticrísticas que se han metido dentro de la iglesia y que se han inoculado en el mundo. Y esos son los dos, vamos a decir, los dos anticristos actuales. Pero la Virgen no habla de la parucía en Fátima, habla de que se otorgará al mundo un tiempo de paz. Entonces, cuando un vidente, sea quien sea, un instrumento del cielo, que por medio de gracias gratis recibe revelaciones, y le dice el cielo que el anticristo está por aparecer, entonces hay que hacer una interpretación de qué anticristo está hablando. Entonces, ese mensaje no está hablando del capítulo 13 del anticristo, no está hablando del hijo de la perdición, no está hablando del devastador o el desolador que habla el profeta Daniel, sino está hablando de un anticristo, está hablando de una cabeza de la bestia, vamos a decirlo así, porque Juan habla en Apocalipsis más de 30 veces de la bestia. Y el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, capítulo 12. Y capítulo 13, la bestia tiene también 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, ¿qué es la bestia? La bestia es un simbolismo que significa un sistema ideológico que se representa por imperios, por personas, por movimientos y que han estado a lo largo de la historia de la iglesia y van a estar hasta el final, donde se va a culminar el último anticristo. Entonces, la profecía del padre Mitchell que decía, no de él, sino de la Virgen, que además quiero dejar en claro algo entre paréntesis, yo respeto al padre, me parece un hombre de Dios, me parece muy bien, pero es peligroso que un vidente, hablo de videntes, instrumentos del cielo, esté leyendo mensajes de otras apariciones. Porque eso lo que hace es contaminar el mensaje que pueda recibir del cielo. No sé si me estoy explicando. Es decir, la Virgen por eso escoge niños o adultos, pero que no tengan información de mensajes previos para que el mensaje pueda ser transmitido con mayor pureza. En un sentido hay como una contaminación, lo digo porque en alguna ocasión el padre estaba leyendo un mensaje de Akita, Japón, hablando del enfrentamiento de obispos y cardenales. Está muy bien, y así es, pero es peligroso que siendo, entre comillas, vidente, esté hablando de otras apariciones, porque es muy fácil que por momentos no sepamos qué viene del cielo y qué es opinión de él. A eso me refiero. Entonces, cuando el padre Michel recibió un mensaje de que el año de San José era una protección y que el catejón, que es un término que usa Pablo, del obstáculo que retiene la venida del anticristo, era San José, y que a partir de que San José fue quitado, entonces aparecería el anticristo. A mí cuando me preguntaban siempre me refería no al último anticristo, porque la parucía no viene ahora. No viene ahora la segunda venida de Cristo. Tiene que venir primero el reino de María. Sino me refería, él se refiere a las fuerzas anticrísticas, que cada vez van a ser más evidentes, más palpables, tanto en el mundo como en la iglesia. No sé si me estoy explicando. Claro, y quiero agregar algo a lo que está diciendo. Lo que nos está diciendo el señor Luis Eduardo López Padilla está respaldado con la Escritura. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 3 en adelante, habla de este hombre, el impío, lo llama San Pablo, el ser condenado a la perdición, lo llama también el adversario, que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Pero esto es bien importante aquí, en el verso 7, mucha atención a todos los que están escuchando. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que hasta el presente lo retiene.
y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. Así es. Que sería la parusía. Así es, la parucía. Entonces, hay quienes piensan que si no nos convertimos y se hace realidad, lamentablemente, el castigo que está anunciado en las profecías privadas y que en la Escritura se llama el día de la ira de Yahvé o el juicio de naciones, que lo que viene después es ya el milenio de paz. No estoy de acuerdo con esa interpretación. El milenio no tiene nada que ver ahora con el triunfo del corazón inmaculado de María. Son dos estamentos históricos distintos. Viene un tiempo de paz, y que si usted me permite, ya que estaba citando usted la Sagrada Escritura, voy a citar un texto del Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, porque lo que viene ahora, Rafael, eventualmente, repito, si no nos convertimos y viene la purificación anunciada en la Escritura, en las profecías privadas, tanto en Garabandal como en Fátima, etcétera, Akita, Japón, lo que viene ahora es el triunfo del corazón inmaculado de María, que es un proceso que va a ir increciendo, se va a extender durante un largo tiempo, y lo que los papas llamaron la civilización del amor. Entonces, hay un texto que Juan Pablo II, el 7 de octubre de 84, la fiesta de la Virgen del Rosario, dice lo siguiente: es verdad que vivimos momentos difíciles, en que el odio impera, la venganza no se hace esperar, la enemistad entre las familias prosigue, la confusión se agiganta y el egoísmo tiene raíces profundas, pero ha de triunfar el amor. La cruz de Cristo debe erguirse cual signo de una nueva era de la humanidad que sea promesa de la civilización del amor. Es decir, lo que viene ahora es el triunfo de María, que debe ser conocida. Lo dice Luis María Griñón de Montfort, que hacia el final de los tiempos, hacia el final del mundo, María va a formar unos apóstoles, los apóstoles de los tiempos, de una santidad mucho más elevada que a los antiguos, que los actuales, y esos apóstoles son los que van a preparar el reino de Cristo. Y ahí sí, cuando el demonio se dé cuenta que María está formando unos apóstoles que van a ser su derrota definitiva, entonces cuando él va a aparecer en escena más adelante, pero no ahorita. Ahorita lo que viene es lo que se llama la civilización del amor. Claro, esto que usted nos está diciendo es muy importante. Como se pueden dar cuenta, en este tema que les estamos presentando, nos estamos enfocando en ese último anticristo. Yo creo que es más que claro lo que está explicando el señor Luis Eduardo López Padilla. O sea, anticristos hay muchos, todo el que se opone a Cristo, etcétera. Pero en este video estamos hablando explícitamente de ese último anticristo. Y esto que me vino a la mente más bien, el Papa, ¿no? Y hablo ya en general, el Papa. En muchas ocasiones, ya por mucho tiempo, especialmente de protestantes, siempre escuchamos que el Papa es el anticristo, el Papa es el anticristo. Bueno, los protestantes pues tendrán sus razones, ya todos lo sabemos, pero hay católicos, lo he visto en mensajes, por eso lo digo, que han escrito, y lo he visto una vez más, es que posiblemente el Papa Francisco es el anticristo. Y la verdad que, mire, prefiero ya mejor reírme, porque a veces da coraje, da tristeza ver ese tipo de comentarios. ¿Por qué el Papa Francisco y cualquier otro papa no es ese último anticristo del que habla Apocalipsis 13? Sí, bueno, es muy sencillo. Esta idea de que el Papa o Romano Pontífice es el anticristo tiene una huella o impronta protestante. Los protestantes, que por cierto
sí hay que envidiarles, si vale la expresión, que ellos sí estudian más las Sagradas Escrituras y estudian más el Apocalipsis que los católicos. Entonces, ellos tienen muchísima información y erudición sobre este tema del Apocalipsis y de los últimos tiempos, y afirman que la gran prostituta, la gran ramera es la iglesia, ¿eh? Y entonces, la gran ramera que habla el capítulo 17 de Apocalipsis, que una mujer que se emborracha de la sangre de los mártires, que bebe de una copa de oro la sangre de los mártires, y que está encima de una bestia. Entonces, esa gran prostituta que fornica con los reyes de la tierra, que es una falsa iglesia, dicho sea de paso, los protestantes dicen que es la iglesia católica. Y, por tanto, el Papa, sea quien sea, es el anticristo. Entonces, esa es una afirmación muy lamentable que hoy, con la confusión que estamos viviendo, muchos afirman, y son católicos, gravísima afirmación, porque tendrán que darle cuentas a Dios, porque estamos hablando del vicario de Cristo. Este Papa o cualquier otro Papa. Ahora bien, señor Rafael, esto no quiere decir, y esto quede bien claro, que estemos negando lo que Pablo VI dijo en 1972, que usted conoce muy bien, el 29 de junio, que por una rendija había entrado el humo del infierno dentro de la iglesia de Dios. Estamos viviendo una verdadera crisis espantosa dentro de la iglesia, una apostasía que lamentablemente ha alcanzado las altas cimas de la iglesia, y lo peor está por venir, y ese es el espíritu del anticristo que está inoculado en la iglesia, y que la Virgen, por cierto, al padre Esteban Gobi, fundador del movimiento sacerdotal mariano, que le reveló una serie de mensajes desde los años 70 hasta el año 2000, en la línea de que los sacerdotes se comprometieran a su vocación sacerdotal e hicieran una consagración a María, y de ahí surgió el movimiento sacerdotal mariano. Ella hablaba en los años 90 que dentro de la iglesia iba a surgir un falso Cristo y una falsa iglesia, y hablaba de la masonería dentro de la iglesia, que ella llamó masonería eclesiástica. Eso sí es real, y eso se está dando, y eso va a provocar que la iglesia se divida, y eso va a provocar que la iglesia sea perseguida terriblemente, y no solo el Papa y lo maten, sino que haya asesinatos de religiosos, sacerdotes, obispos y laicos, y viene un saqueo y una profanación contra toda la iglesia, que es parte de lo que está profetizado para este tiempo, y ese es parte del espíritu del anticristo para esta época. Y del lado del político o del mundo, también tenemos un actual orden social anticristiano, con leyes totalmente inicuas contra la iglesia, contra el cristianismo, y ahí está, vamos a decir, un tipo del anticristo político y el anticristo religioso. Eso se va a dar, y lo estamos viviendo y lo estamos palpando día a día. Pero eso no quiere decir que entonces el último anticristo venga ahora. Esa es la tesis que trato de establecer, y por tanto esas afirmaciones son gratuitas, erradas y cismáticas. Decir que el Papa es el anticristo es un problema grave que van a tener que darle cuentas a Dios el día de su juicio. Para mayor claridad, si me permite, Rafael, para mayor claridad, Juan en Apocalipsis habla de 7 iglesias. El número 7 es bíblico, podríamos decir muchas cosas, pero él habla de 7 iglesias. San Agustín dice que las 7 iglesias son 7 etapas de la historia de la iglesia, desde el comienzo hasta el final. Entonces, la iglesia de Éfeso es la primera, que se refiere a la iglesia apostólica, hasta el año 90. Luego sigue Esmirna, que es la iglesia de toda la persecución que hubo hasta Constantino, el año 300. Luego viene la iglesia de los doctores de la iglesia hasta el año 800 con Carlomagno. Luego sigue la cuarta, que es Tiatira, que es desde Carlomagno hasta la Contrarreforma, hasta el año 1500 más o menos, luego viene la quinta iglesia, Sardes, que es la actual. La quinta iglesia dice Dios a Sardes, a los moradores de Sardes: veo tus obras, te crees vivo, pero estás muerto. O sea, el hombre del siglo XX y XXI se cree vivo porque tiene la tecnología, tiene la ciencia, se cree casi Dios, pero está muerto a la gracia.
Esta quinta iglesia es la iglesia de Sardes, que terminaría eventualmente con el castigo profetizado en la Sagrada Escritura, el juicio de naciones o el día de la ira de Yahvé. Pero luego viene una sexta iglesia que es Filadelfia, amor entre hermanos. Ahí viene el triunfo del corazón inmaculado de María y ahí viene esta civilización del amor de que acabo de expresar. Y luego falta una iglesia séptima, la Odisea. Ahí es cuando vendría el último anticristo. Wow. Eso es un escenario mucho más adelante y entonces sí, ese último anticristo será derrotado por el soplo de la boca y la manifestación de su presencia. Pero es la séptima iglesia. Entonces, esto para aclarar un poquito que no estamos negando, ni mucho menos, que estamos en medio de una fuerza anticrística brutal en el mundo y en la iglesia. Pero momento, no queramos meter todas las profecías escatológicas en estos 10 años, porque todavía, aunque ya estamos lejos del inicio de la iglesia hace 2000 años, no estamos a 10 días del fin de la historia. Todavía hay cientos de años por delante, pero un tiempo menor. Eso sí, menor porque ya hemos entrado al final de los tiempos. Entonces, en este tiempo que estamos ahora, usted podría decir que es la quinta iglesia. Es correcto, la quinta iglesia que va desde Lutero, vamos a decirlo así, hasta el castigo. Hasta el castigo, sea cuando sea, más o menos ahí podemos dilucidar cuándo podría ocurrir esta purificación final. Luego viene la sexta iglesia, Filadelfia, amor entre hermanos, y va a tener el sello de María. Esto es muy importante porque María ocupa un papel fundamental en la historia de la salvación, porque así el Padre Eterno lo ha establecido, y por eso tenemos 200 años de apariciones marianas, pero todavía María no se ha revelado como tiene que revelarse, todavía María tiene que ser descubierta, porque María nos va a preparar al reino de Cristo en la tierra, y eso no lo dice su servidor, lo dice Luis María Griñón de Montfort en su libro El Tratado sobre la Vera Devoción a la Santísima Virgen María, que por cierto ya se abrió su proceso para que sea catalogado como doctor de la Iglesia. Esto es un tema muy importante para entender por qué María ha ocupado un papel protagónico en este tiempo, pero no solo como profeta, no solo para llamar a la conversión, que lo hace, sino en tercer lugar para formar apóstoles, y que esos apóstoles, que van a ser su talón con la que ella va a aplastar definitivamente la cabeza del dragón, sean los que preparen al final el reino de Cristo. Y si me apuro un poco más, perdón que me extienda, dije al principio que la Constitución Gaudium Spes, de número 37 del Concilio Vaticano II, dice que el mal va a existir hasta el final, ya, para que quede claro. Y porque algunos quieren ver ya el milenio, que es otro tema más complejo y difícil. Lo quieren ver ahora, ya quieren ver todas las profecías cumplidas ya en los próximos años. El mal existe hasta el final. Ahora, ¿qué quiero decir? Hay 3 etapas en mi interpretación basada en la Escritura, en la que el mal va a ser suprimido. Primera etapa, ahora, con este castigo. ¿Cómo lo visualizo? Capítulo 17, Apocalipsis, castigo, juicio y condena de la Gran Babilonia por medio del fuego, dice Juan. La Gran Babilonia es esta generación, es esta actual civilización que está en contra de Dios y contra de Cristo. Y lamentablemente hay que decirlo como es, si no nos convertimos va a ser borrada de la faz de la tierra. O sea, eso dice la Escritura, eso dicen los profetas. Zacarías 9, lo pueden leer, Zacarías 13, perdón, versículo 9, cómo va a purificar el Señor a las naciones. Esa es una primera vencimiento del mal. Viene una época de paz, no la última, la única, es una. Luego se va a romper por una serie de razones y viene otra segunda etapa de vencimiento del mal, capítulo 19 de Apocalipsis, el otro fue capítulo 18, capítulo 19, donde la bestia y el falso profeta, 2 personajes, son lanzados vivos al fuego del infierno. Y digo vivos, y si quiero ahorita mencionamos, porque tiene que ver con la naturaleza del anticristo y su falso profeta. La Virgen de la Salet, adelanto diciendo, que dijo que era un demonio encarnado, que es una tesis muy interesante.
demonio encarnado. Y luego la última supresión del mal es cuando, después de que es vencido el anticristo, el dragón después, ya en la parucía, ahora sí, es soltado el dragón, y el dragón es apresado por Miguel, arcángel, y lanzado al lago de fuego y azufre para siempre. Ahí se acabó el mal, hasta entonces termina. Entonces, 3 etapas. Gran Babilonia, capítulo 18 de Apocalipsis, bestia del mar y bestia de la tierra, vivos lanzados al fuego del infierno, capítulo 19 de Apocalipsis, y capítulo 20, el dragón, que es el que dirige todo este misterio del mal, lanzado por Arcángel Miguel, al lago de fuego y azufre, y ahí acaba la historia como la conocemos. Entonces, todos los que están esperando a ese último anticristo, que ya pronto se va a manifestar, o que no tarda más de 2030, pues se van a llevar una gran sorpresa. Una gran sorpresa, pero matizo algo, Rafael, matizo algo. Y también tiene que ver con esto que acabo de decir. En Mateo 24, usted sabe, Lucas 21 y Marcos 13 están los evangelios sinópticos. En Mateo 24, a Jesús, los discípulos, después de que Cristo dice que no quedará piedra sobre piedra, hablando del templo de Jerusalén, le hacen 3 preguntas al mismo tiempo. Error. ¿Por qué? Porque eso provoca que nuestro Señor contesta a las 3 en una sola respuesta. Y le preguntan, ¿cuándo ocurrirá esto? O sea, ¿cuándo va a ocurrir la destrucción del templo? 2, ¿cuáles son las señales de tu venida, de tu parucía? 3, ¿cuáles son las señales del fin? 3 cosas. En Lucas 21, capítulo, versículos 20 a 24, ahí el Señor habla de Jerusalén, que fue destruida en el año 70 por el general Tito, y habla de la destrucción de Jerusalén. Pero en Mateo 24, Mateo no habla de eso. Mateo habla de la purificación actual, que es tipo de la destrucción o figura de la destrucción de Jerusalén. Luego habla de la parucía y luego habla del fin del mundo. Entonces el Señor, en esta época, dice que habrá vendrán falsos cristos, falsos profetas, habrá levantamientos, motines, guerras, rumores de guerras, pero dice, momento, todavía no es el fin. Y los entregarán, etcétera. Lo que quiero hacer hincapié, Rafael, es que habla de falsos cristos y falsos profetas. Sí van a venir, o están viniendo, o lo estamos viendo, en diversa forma, falsos cristos, sí, claro. Falsos cristos, sí hay. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, como le expliqué hace unos minutos. Pero el último anticristo viene al final. Sí, claro, sí. Y a todos los que nos están viendo, recuerden que, porque esto es bien importante, aquí nos estamos enfocando en ese último anticristo. De ese último anticristo es del que estamos hablando. Y como lo ha explicado el señor Luis Eduardo López Padilla, no puede ser ningún papa de la iglesia, ese último anticristo, no se va a manifestar en estos tiempos. Me gustó mucho esa explicación que da usted sobre el tiempo actual, la quinta iglesia. Y sabe que lo tengo que decir, yo honestamente pienso que muchas personas caen en muchos errores con esto del anticristo. Creo yo que es por sensacionalismo y diciendo esa palabra, recuerdo las palabras de San Juan Pablo II en Alemania, cuando le preguntan sobre el tercer secreto, y él en esa declaración que él hace, dice que muchos solo quieren saberlo por sensacionalismo, y creo yo que es lo mismo que sucede con este tema del anticristo, si no me equivoco. Es correcto, es correcto. El anticristo es un personaje muy estudiado, mal la mayor de las veces, tanto en el ámbito teológico como en el ámbito de Hollywood. O sea, hay cualquier cantidad de películas del 666 y de la marca de la bestia, y hoy también todo el mundo habla de la marca de la bestia. Eso no viene, eso, es decir, el tema de la marca también de la bestia es un tema complejo porque
Hoy con la ciencia y tecnología que estamos viviendo, pues ya en nuestro celular tenemos, allá estamos más que marcados y sellados porque ya saben con quién hablo, a qué horas hablo, qué páginas busco, qué cuentas tengo, ya tienen conocimiento de todo y más adelante pues habrá un vínculo tanto tecnológico con nuestro propio cuerpo. Pero lo que quiero decir es que vendrán falsos cristos y falsos profetas, pero algo más iba a decir que ahora ya algo iba a comentar del último anticristo. Me fue la idea que quería comentarle. Algo muy importante, que es un tema muy manoseado y mal entendido. Entonces, para que la gente lo tenga claro, en el mensaje de la Virgen, en Lourdes, en la Medalla Milagrosa, en Fátima, en Akita, Japón, en Quibejo, Ruanda, África, en Meyugori, en Finca Betania, Venezuela, etcétera, 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 en ninguna de esas apariciones la Virgen habla del último anticristo. ¿Por qué? Si la Virgen vino a prevenirnos como reina de los profetas a todo lo que podía suceder en nuestra época como consecuencia de nuestros pecados, ¿por qué la Virgen no habló del último anticristo? Porque este personaje no viene ahora, pero sí habló de la apostasía, habló de la confusión, habló de la división de la iglesia y vamos a enfrentarnos muy pronto a dos papas que van a disputarse el trono de Pedro. Y esa es, ¿qué más anticristo quieren que esta apostasía dentro de la iglesia? Y le voy a decir algo más todavía. El demonio es muy astuto. Dicen que el demonio sabe más por viejo que por diablo. No estoy de acuerdo. Sabe más por diablo que por viejo. O sea, sabe más porque es un ángel caído. El demonio tiene él sabe que en este momento tiene a la humanidad en su mano. La tiene de hinojos. El mundo está bajo su poder. Él no va a utilizar su mejor carta, que es el último anticristo, ahora, porque no tiene necesidad, ya que tiene a la iglesia y al mundo prácticamente, y lo digo con pena, bajo su control y poder. Entonces, él va a utilizar esa última carta cuando aparezcan en la tierra esos hombres y mujeres formados por María, que se dé cuenta que ese puede ser su derrota final, como de hecho así va a ocurrir. Pero no ahora, no tiene necesidad el demonio de hacer uso de esa última carta de la que habla el Apocalipsis, sino en el momento oportuno. Entonces, es un tema muy manoseado, mal entendido, mal explicado, que sí aparecen cabezas de la bestia ahora, pero no el último que está profetizado. Sí, la Santísima Virgen María, en todas las apariciones que usted acaba de nombrar, nunca menciona a ese último anticristo, ni siquiera en Fátima. O sea, pero lo que sí menciona la Santísima Virgen María es sobre una gran apostasía, ¿no? Que vendrá desde el vértice. Eso sí, y habla de una división de obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Eso se va a concretar en el surgimiento de que la iglesia verdadera se separará de la falsa, que es lo que profetizó Karol Wojtyła en el 76 en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, la lucha entre la iglesia y la antiiglesia. Eso sí lo profetizó y es lo que estamos viviendo mayormente hoy en día. La única aparición que sí habla del último anticristo es en la Salette. Ahí, en la Salette, Francia, dice, nacerá el anticristo de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente maestra de impureza. Su padre será obispo. Al nacer tendrá dientes y vomitará blasfemias. A los 12 años será conocido en el mundo por sus ruidosas victorias. Y luego dice más adelante que estará al frente de 12 hermanos, pero que no serán como él, demonios encarnados. O sea, la Virgen está sugiriendo que el último anticristo es un demonio encarnado, lo cual tiene lógica, Rafael, porque dice el Apocalipsis que él, el anticristo y su falso profeta, son lanzados vivos al fuego del infierno. ¿Por qué vivos? ¿Por qué vivos? Pues porque su naturaleza angélica hace que
no se corrompen y por eso son lanzados vivos al fuego del infierno. Aunque el fondo del tema es más grave. El demonio lo que quiere es burdamente imitar la encarnación del Verbo. O sea, imitar la encarnación del Verbo por medio de una virgen. Por eso ese anticristo, hay un dogma de fe que dice que nadie está condenado desde antes de nacer. O sea, nadie. Todos tenemos la libertad y la posibilidad de alcanzar el cielo eterno, todos. Pero este pobre anticristo, desde que nace, ya está sentenciado a la condena y a lanzar vivo, porque es un demonio encarnado. Esa es una teoría, una tesis que yo manejo, junto con el falso profeta, aunque es un tema ya aparte, pero que, repito, ahí sí lo menciona la Virgen de la Salet, y luego habla que se enfrentarán Enoc y Elías, capítulo 11 de Apocalipsis, son los dos testigos, dos personajes que le van a hacer la guerra al anticristo, etcétera, etcétera, que luego son vencidos, y al final el anticristo pues es derrotado, y va a ser derrotado con el talón de María, que son esos apóstoles que María va a formar según San Luis María Grillón de Montfort. Sí, yo también he leído esa parte del mensaje de la Salet, y qué bueno que usted aclara eso para todo el público, que ahí sí habla de ese último anticristo, y tiene sentido, porque será arrojado al fuego vivo, entonces tiene mucho sentido. Ahora, una cosa antes de que se me olvide, usted mencionó que el secreto de Fátima sí habla de una apostasía que vendrá desde el vértice de la iglesia, pero para las personas que quizás digan, ¿pero dónde? Yo tengo el librito de Fátima, ahí nunca dice nada de eso. O sea, ¿por qué sabemos que sí habla de una apostasía que vendrá desde el vértice de la iglesia, aunque en los libritos nunca se menciona nada de eso? La iglesia nunca nos ha dicho nada. Sí, no, la iglesia, los jerarcas y pastores de la iglesia afirman que ya se dio a conocer el secreto de Fátima en su totalidad, y afirman que ya se consagró Rusia también al corazón inmaculado de María, pero ambas afirmaciones son imprecisas e inexactas. El secreto de Fátima tiene todo el texto, está dividido en 3 partes, tiene una visión y tiene unas palabras. Tan palabras tiene que cuando los niños ven el infierno, la Virgen les dice, ustedes han visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Pero primero Lucía revela y describe lo que ve del infierno. Entonces, hay un montón de fundamentos y argumentos, no de teorías de conspiración, sino serias, que otro sería largo explicar. Yo tengo ya 3 libros sobre el tema, donde Francisco, Jacinta y Lucía tenían un acceso distinto a la visión. Lucía veía y oía y hablaba con la Virgen. Jacinta veía y oía, y Francisco nada más veía, pero ni oía ni hablaba. Cuando revela el secreto, la Virgen el 13 de julio le dice a Francisco, sí se lo puedes decir. ¿Qué le puedes decir? Lo que él ya vio, pero no oyó. Es decir, el texto tiene partitura y música. Entonces nos dio a conocer la música, la visión que tuvo Lucía, pero faltan las palabras que la Virgen profetizó. Y recién, para no entrar a todos los argumentos del texto que está fundamentado, que hay 2 textos sobre el tercer secreto, simplemente me refiero a lo último que ha ocurrido. En 2016, una historiadora y de literatura, Hickson, le concede una entrevista al padre Indo Dollinger, que es hijo espiritual del padre Pío, muy amigo del entonces cardenal Ratzinger. Cuando el cardenal Ratzinger en el año 2000 habló del famoso comunicado del tercer secreto, el año 2000, después de celebrar la Santa Misa, le confió a su amigo Indo Dollinger que había más, que le habían dado la indicación de que no revelaran todo el texto. Entonces, la visión es válida, pero faltan las palabras de la Santísima Virgen María. Entonces, eso fue en 2016. Salió un comunicado de prensa del Vaticano desmintiendo que había dicho eso el cardenal Ratzinger y que solo había una visión, la que se dio a conocer. Pero luego entonces surge un amigo común de los dos, Gottfried Kinniger, que dice, no, un momento,
momento. Lo que dice el padre Indo Dollinger es cierto. Yo estuve presente y efectivamente el cardenal Ratzinger le comentó a su amigo, el padre Indo Dollinger, que además de la visión, había otras palabras que la Virgen había revelado en el texto del secreto. Entonces, esto es así. Es decir, hay un texto, unas palabras que tienen que ver con un castigo material y con un castigo espiritual. El castigo material es un terrible castigo por medio del fuego que vendrá al mundo si no nos convertimos, y un castigo espiritual que tiene que ver con la apostasía en las altas cimas de la iglesia. Una apostasía que va a traer precisamente la división de la iglesia y el enfrentamiento entre dos papas. Esto dicho de manera muy breve y muy sucinta. Claro, esto sería para otro tema. Para otro tema y otro programa. Yo tengo 3 libros sobre el tema desde la primera vez del año 2000, que se llama El Sol Eclipsado, y tenía como subtítulo En defensa de las palabras de la Virgen de Fátima. Luego escribí otro en 2007 que se intitula Dos papas en Roma, que por cierto no tiene nada que ver con Benedicto y con Francisco, no tiene nada que ver, es otro escenario. Y recién en el centenario escribí otro que se llama Fátima, profecía pendiente, gracias de omisiones del centenario de Fátima. Entonces, hay abundantísima documentación seria que nos puede confirmar lo que el mismo Papa, y usted lo sabe muy bien yendo en el avión al 10º aniversario de la beatificación de los niños Francisco y Jacinta Marta yendo de Roma a Lisboa, dijo el Papa que más allá de la visión se lee, se puede ver y leer las palabras de la Santísima Virgen. Nos está hablando de que hay algo más. Y lo confirmó en la homilía del 13 de octubre del 2000, del 13 de mayo, perdón, cuando dijo: se engaña quien afirme o piense que el mensaje de Fátima ha concluido. O sea, él mismo reconoce que Fátima no es asunto terminado. Entonces, este es el drama que estamos viviendo con el tema de Fátima y su contenido de su secreto. Claro, solo agrego algo. Sí, fue el 13 de mayo del año 2010. 2010, sí. ¿Qué dije? Creo que usted dijo 2000, no estoy seguro, pero 2010. 13 de mayo de 2010. Sí, en su viaje a Fátima, Benedicto XVI aseveró que se engañaría quien pensase que la visión profética de Fátima haya concluido. Así es. Y como les estuve diciendo al principio del video, todos los libros del señor Luis Eduardo López Padilla, todo lo que él está exponiendo, su tesis, ustedes lo pueden leer en todos sus libros. O sea, este hombre tiene 33 libros. Yo creo que solo se la pasa escribiendo usted, ¿no? Bueno, como ustedes se la pasa grabando, o sea, más o menos igual. Entonces, vayan por favor a comprar los libros del señor Luis Eduardo López Padilla. En la parte de abajo está toda la información. Entonces, la verdad que yo pienso que esto le ha sorprendido a muchas personas, pero por eso me gusta traer personas como el señor Luis Eduardo López Padilla, porque son personas que han hecho estudios serios en todos estos temas. No se mueven por sensacionalismo. Y el estudio serio es muy importante en estos temas, porque tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que se enseña. Entonces, le quiero hacer otra pregunta. Para mí tiene mucho sentido, tiene mucha razón todo lo que usted está diciendo. Entonces, yo honestamente creo firmemente que el anticristo, ese último del que estamos hablando, todavía falta para que se manifieste. Entonces, los que ya están esperándolo, pues se van a llevar una gran sorpresa, como también el aviso de Garabandal. Muchos piensan que ya viene muy pronto, y en el video que grabamos usted y yo la última vez sobre el aviso, lo de Conchita, si muere y no avisa, etcétera, muchas personas no estuvieron de acuerdo, porque sí hay muchas personas que están firmes en que ya viene el aviso, ya viene muy pronto, no pasa del 2028. Entonces, también yo creo, y lo dije, que también creo firmemente que todavía falta. Entonces,
Quiero ver su opinión, ¿no?, sobre esto. ¿Qué usted cree que va a suceder de aquí al 2030? ¿Qué acontecimientos usted cree que sí van a suceder? Bueno, vamos a ver, antes de dar respuesta a su pregunta, dejar en claro que el tema de cuándo aparece el último anticristo, en cierto sentido, es opinable. Si alguien piensa que no, que viene más cerca, pues yo respeto su opinión. Aquí el problema que nos encontraríamos es que si viene ahora, entonces la parucía es acto seguido y quedarían desfasadas y sin incumplir muchas profecías respecto precisamente a la Santísima Virgen María, que son claves en mi lectura personal. Por lo que respecta a lo que su servidor considera que va a ocurrir de aquí al 2030, desde luego la muerte de Francisco, y en el ámbito eclesial vamos a enfrentar y a vivir un desgarramiento de la Iglesia que va a ser de consecuencias incalculables y catastróficas, porque van a surgir dos papas, no se pondrán de acuerdo los cardenales en el cónclave, y cada grupo de cardenal va a nombrar un papa. Entonces va a haber como decía Catalina de Emmerich, el 13 de mayo de 1820, decía, había una fuerte oposición entre dos papas. Entonces, va a haber dos iglesias asentadas en Roma y cada uno de estos papas proclamándose papas de la iglesia. Eso va a ser desastroso. O sea, la confusión y el cisma va a ser terrible. La gente va a perder más la fe de por sí. Hoy lo estamos viviendo con esa falta de vida espiritual de muchísimos hombres de iglesia bautizados, pues será mayor la confusión, no se va a saber de entrada quién es el verdadero, quién es el falso. Entonces va a haber una desbandada de católicos y eso lo va a aprovechar el mundo. Y cuando digo mundo me refiero a los poderes políticos que dirigen los gobiernos, porque van a empoderarse y va a ser eso causa de una mayor persecución en contra de la iglesia. Y eso va a provocar que se cumpla lo que Lucía ve en la visión de un santo padre que sale de una ciudad medio en ruinas y es asesinado con armas de flecha y fuego. O sea, un asesinato del Papa, y también se ve después de él, que mueren obispos, religiosos, sacerdotes y laicos. O sea, una persecución a la iglesia terrible. Con esto no estoy diciendo que sea dentro de esta década, estoy hablando hacia adelante, ya los años se los dejo a Dios. En el ámbito natural vamos a entrar a un proceso de grandes catástrofes, que también está profetizado por el mismo mensaje de Fátima y otras apariciones marianas. El pecado trae como consecuencia que la naturaleza se revele, por eso la natura está lesionada por el pecado. Entonces, Santa Hildegarda de Bingen, que es doctora de la Iglesia, habla que en estos tiempos, en el final de los tiempos, el fuego, la tierra, el agua y el viento se van a violentar en contra del hombre como consecuencia del pecado. Entonces vamos a ver grandes catástrofes naturales nunca antes vistas, de origen cósmico. ¿Por qué cósmico? Porque para que venga el aviso, ya lo explicamos en el programa que grabamos usted y yo, va a darse una serie de efectos como consecuencia de la acción del Sol, que va a provocar una inestabilidad en el sistema solar. Y eso hará que haya una explosión o haya un choque de dos astros, y eso va a traer grandes consecuencias de desastre, y me da mucha pena decirlo, a la Tierra, y que va a causar esos desastres de origen cósmico. Vamos a ver también un combate entre naciones poderosas. Este tema que estamos ahora viviendo entre Rusia y Ucrania, pues esperemos que pronto termine, pero esto no es el combate que vamos a ver más adelante entre naciones poderosas. Vamos a ver también cada vez una mayor apostasía en la iglesia, pero va a haber luz,
también va a haber momentos de luz, y está profetizado que antes de que asesinen al Papa, se va a restablecer la unidad perdida con el cisma de Oriente, en que se dividió la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Esto está profetizado, que se van a volver a unir estas dos iglesias, católica y ortodoxa, como consecuencia del aviso. El aviso va ocurrido antes de esta unidad y será también antes de que asesinen a este Papa que está profetizado en Fátima. Vendrá el aviso, del cual está también profetizado por profetas, por místicos y apariciones marianas, y estos son los eventos que yo veo, digamos, en el ámbito político, en el ámbito natural y en el ámbito eclesial, de aquí a los próximos 10 años o quizá un poquito más adelante. Eso es lo que puedo visualizar respecto de lo que debemos de esperar. Va a haber también de parte de muchos hombres y mujeres una mayor deseo de celo apostólico y crecimiento espiritual, porque los mismos eventos van a provocar que los hombres de fe puedan ir creciendo más espiritualmente, y el aviso va a ayudar a que el bueno sea más bueno. Entonces la gracia se va a derramar abundantemente y eso va a ayudar a que se dé y se libre la batalla que al final se va a ganar, porque que debe saber el público que las fuerzas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia, y que vendrá un triunfo de la iglesia previa pasión y muerte, entre comillas, de la iglesia, y un renacimiento de la iglesia y una renovación del mundo. Y esto nos debe llenar de esperanza y de fe para que no caigamos tampoco en una desesperación y en un temor que no son de Dios. Claro, quiero agregar algo también. Yo a usted siempre lo tomo como una referencia, por supuesto. En una entrevista que miré de usted, usted menciona que la huida de ese papa posiblemente sería durante una revolución árabe comunista en Europa. Sí, perdón, discúlpeme. De hecho, no he dicho todo. Sí, hay cosas muy fuertes y prefiero, como la pregunta me agarró un poco fuera de base, y es un tema para una charla completa, hay cosas que me reservé. Sí, lamentablemente, Rusia, mientras no se convierta y no sea, porque Rusia es un poco lo que fue, es hoy en día lo que fue Saulo, el perseguidor de la iglesia, el instrumento de purificación y castigo. Pero está profetizado que va a ser un día San Pablo, el apóstol de los gentiles, y va a ayudar a la conversión del mundo. Y ahí podríamos decir muchas cosas más. Y por eso se va a unir la iglesia católica con la iglesia ortodoxa, por cierto. Pero antes va a haber un resurgimiento del comunismo que va a ir tomando posiciones en Europa, mayormente en Italia, y como dijo San Maximiliano Kolbe, se va a elevar la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro, aunque después se va a elevar la bandera de la Inmaculada en el Kremlin, pero después. Entonces, eso es lo que va a provocar, efectivamente, que el Papa, no solo el bueno, sino también el otro, los dos, salgan de Roma. Los dos van a salir de Roma, porque Roma no va a estar en condiciones de poder estar viviendo en Roma. Entonces, eso se va a dar, es un reavivamiento del comunismo que lastimosamente se va a concretar porque no se cumplieron en su tiempo y en su momento el pedido de la Virgen, que no solo era la consagración de Rusia, sino también la devoción de los primeros 5 sábados de mes, que eso es un tema que nadie toma en cuenta, pero la Virgen lo dijo en Fátima: vendré a pedir la consagración de Rusia y la comunión reparadora de los primeros sábados. Entonces, quiero dejar algo muy importante, Rafael, antes que se me olvide. ¿Cómo saber cuál es el Papa verdadero? ¿Cómo sabremos cuál es la iglesia verdadera? María. Juan Bosco tuvo una visión, María y la Eucaristía, 2 columnas que aparecieron en medio del mar cuando la iglesia parecía que se estaba hundiendo. 2 columnas, en una está la Virgen, auxilio de los cristianos, y en la otra está
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Entonces, uno de los dos papas empezará a ir en contra de María y empezará a ir en contra de los dogmas de María. Entonces, al principio van a hacer lo mismo, pero luego uno empezará, y por eso sabremos que María es el camino, la madre del verdadero camino hacia el Padre. La Virgen va a ser el signo de autenticidad del Papa y la Iglesia verdadera. Sí, sin duda alguna. También hay muchas personas que piensan que la profecía de Ana Catalina Emmerich es con estos dos papas el día de hoy, porque precisamente eso es siempre lo que dice. Pero es que ya hay dos papas, ya hay dos papas. Bueno, la profecía es muy claro, ¿no? O sea, los dos salen huyendo. Los dos salen huyendo y son papas enfrentados. Se enfrentan. Estos no están enfrentados. No están enfrentados. Uno es emérito que está ahí en silencio y el otro es el papa activo. No, y aparte de eso, si lo tomamos literal, pues yo veo muy difícil que Benedicto salga huyendo, si a duras penas puede caminar. Ya Benedicto, ya su estado de salud es como usted lo dice. No tiene nada que ver. Benedicto no sale a ningún lado. Ya el Señor se lo llevará cuando crea oportuno. Y no es el escenario, no son estos dos papas. Claro, sí, bueno, pues ahí lo tienen, hermanos. Una vez más, para los que se conectaron tarde, repasen todo el video, porque el tema principal aquí es ese último anticristo del que habla Apocalipsis 13, del que también San Pablo pues menciona. Y como se pueden dar cuenta, no puede ser ningún papa, porque será un líder político, ese último anticristo, y por varias otras razones. Entonces, creo yo, honestamente, que este video le va a aclarar muchas dudas a muchas personas, porque la tesis que usted ha expuesto, al menos para mí, tiene muchísimo sentido, y quiero decirlo públicamente. Una de las cosas que más me impactó de lo que ha dicho usted es sobre la actual iglesia, que sería la quinta iglesia. Entonces todavía falta la sexta y séptima iglesia. Al buen entendedor, pocas palabras. O sea, todavía falta para que se manifieste ese último anticristo del que también habla la Virgen de la Saled. Entonces, hermanos y hermanas que nos están viendo, es muy importante no tomar estos temas por puro sensacionalismo. Por ahora, lo mejor que podemos hacer es rezar, si está bien de salud, hacer ayuno, mucha penitencia, que ese es el mensaje de esperanza de Fátima. Pero Fátima, yo pienso que sería otro tema para volver a traer al señor Luis Eduardo López Padilla, si así él lo acepta. Con mucho gusto, con mucho gusto. Solo más que quiero terminar diciendo que la Saled también tiene una frase que dice: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Pero está ahí en el contexto de la visión que tiene Melania. Ahí se está refiriendo que Roma, la ciudad de Roma, ya no va a ser la sede de la iglesia. La iglesia terminará los papas de Roma. Ahí terminan con la salida de los papas. Se va a acabar la iglesia como sede de los papas romanos. Luego vendrán otros papas, pero ya no con la sede en Roma. Y cuando dice sede del anticristo, se está refiriendo al falso profeta, al falso papa y a la falsa iglesia. Wow, sí. A eso se refiere. Sí, a la falsa iglesia y al falso papa. Porque de alguna manera ese falso papa, en sentido amplio, pues es un anticristo. Pues claro que es un anticristo. Sí, a eso se refiere la Virgen. Y también que bueno, me acabo de acordar de esto, porque hay muchas personas que creen que el falso profeta tendrá un precursor. Esto es falso, me imagino. O sea, al menos lo que yo tengo entendido es que el anticristo sí tiene precursor, pero el falso profeta no. ¿O me equivoco? No, es que el sentido del anticristo siempre lo vinculan a personajes políticos, sí, como fue Hitler, como fue Stalin, etc. El falso profeta, hay muchos falsos profetas, desde luego, pero el falso profeta es una especie como de gurú, vamos a decirlo así, un gurú aplicable a todas las religiones, pero eso vendrá mucho más adelante, ¿no? Wow. No tiene que tener un precursor como tal. Exacto, sí. Miren, posiblemente muchos que nos están viendo
no vayan a estar de acuerdo, pero como lo ha dicho el señor Luis Eduardo López Padilla, pues toda opinión se respeta. Estamos hablando de un tema muy pues delicado, y en parte también entra mucho la revelación privada. Quizás muchas personas que están firmes en que ya viene el anticristo, ya muy pronto, pues quizás no vayan a estar de acuerdo, pero yo en lo personal creo que lo que nos ha dicho el señor Luis Eduardo López Padilla tiene muchísimo sentido. Me encantó esa tesis, y por eso les recomiendo seguirlo en todas sus redes sociales. En la parte de abajo están todas sus redes sociales. Ahí estará toda la información de donde usted puede comprar sus 33 libros, y me imagino que todavía los que faltan, pero al menos la audiencia que nos está viendo en este momento van a tener pues mucha lectura. Entonces, muchísimas gracias, señor Luis Eduardo López Padilla. Estoy seguro que este video pues también será de gran bendición para muchas almas. El último video que grabamos, si no me equivoco, creo que hoy tiene como 430,000 visitas. Entonces, sí, la gente está sedienta de la verdad, pero yo por eso lo traigo a usted, porque yo quiero que la gente escudriñe, busque la verdad, pero de personas serias, que llevan muchísimos años estudiando estos temas, y no por puro sensacionalismo. Entonces, vayan a seguir a Luis Eduardo López Padilla, por favor, en sus redes sociales. Vayan a comprar sus libros, que no tienen absolutamente ningún desperdicio. Y pues, si es voluntad de Dios, ¿qué le parece si ya en otra ocasión grabamos un tema de Fátima? Sí, cómo no, es un tema muy amplio, muy importante y de mucho bien y mucha gracia de Dios. Claro que sí. Entonces, muchísimas gracias a las pues, miles y miles de personas que están conectadas en vivo. Recen por nosotros, que es muy, muy importante. Y una vez más les recuerdo, hay que rezar mucho, oración, penitencia, ayuno, que al final del día Dios es el dueño de todo. Entonces, hay que luchar por nuestra salvación, que es lo más importante. Señor Luis Eduardo López Padilla, una vez más, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por la invitación a usted, gracias. Claro que sí. Como siempre, será hasta el próximo video, si así Dios lo quiere.